el comité ejecutivo del PRD rechaza tener una deuda como institución con Carlos Ahumada. Se trata de un asunto entre particulares, el empresario argentino y la experredista y ahora secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles. Ahora sí, ya estos se están lavando la mano, izquierda sobre todo, para decir, a mí que me esculquen, pero ¿que el PRD no es un bloque político? Y no tiene obligación de aceptar si tiene una deuda civil con este hombre o de cualquier índole. Es que depende qué contrato se hizo, qué papel se firmó, qué tan formal fue esa donación o donaciones, ¿no? No si se es un puede documento reclamar como un no. pagaré, tiene entrada a los tribunales de reclamación. No como aquel recado, ¿cómo se llamaba? Onésimo Cepeda. Un recadito que recibió de una mujer cediéndole una cantidad por un préstamo que según se iba a conformar con que le pagaran con unos cuadros muy valiosos. Ahí le va, présteme tanto, así como no, y ya, papelito. No, aquí hay un pagaré y consta que se pagó ese dinero, a decir del mismo Ahumada, se pagó a Televisa, por un lado, como parte de la campaña que no estaba cubierta, porque si no se hacía el pago, no iba a salir la campaña a favor de López Obrador en Televisa. Y la otra fue, no recuerdo, son 2 puntos que el mismo Ahumada pagó, cubriendo la cantidad total en lo que el PRD se capitalizaba y le hacían el reembolso. Entonces, independientemente de lo que él donó, entre comillas, para las campañas, este fue un pago extra que tenía que hacer el PRD directamente a 2 empresas. Una era Televisa. Bueno, a ver, dice, la deuda del partido es del partido y la deuda de Rosario es de Rosario. Descartan que las deudas que hubiera asumido Rosario siendo presidenta del PRD pudieran comprometer al partido, que en sus estatutos el secretario general es quien tiene el poder de reconocer adeudos y manejo de los mismos. Y es que apenas ayer lo dimos a conocer que Ahumada inició los preparativos legales para exigir el cobro de 200 millones de pesos que había prestado al partido. Yo creo que ahora todo está en el procedimiento legal a seguir. El presidente del IFE dijo, por ejemplo, que no podía tomar cartas sobre el asunto porque todavía no existe ningún mandato judicial. Y de hecho, pues no pienso que esté integrada ninguna averiguación o ningún procedimiento una demanda firme. formal ante un juez por la ley, la ley, el derecho que cubre ese tipo de mercantil. Ley mercantil. Y si tenía ese tipo de documentación que involucraba a otras personas, ¿por qué no los utilizó en su favor en el momento en que él estuvo detenido? Porque él queda con responsabilidades y no utiliza en su momento todo eso que hubiera aclarado el asunto de su relación con algunos políticos. ¿Ves lo que le hicieron? Lo dejaron salir y lo volvieron a capturar. De manera que estaba inerme. Él fue el villano en ese momento, a pesar de haber sido el que acusó al PRD de sus tropelías, a pesar de haberlo filmado, a pesar de haberlos exhibido. Y resulta que él quedó como culpable y los otros inocentes. Se la voltearon, le dieron cuello, pero aparte su familia sufrió una agresión en el callejón donde vivían. Son atacados desde cierta distancia con arma de fuego. Y cuando tú estás en la cárcel, por más dinero que tengas, edificios, periódicos, equipos de fútbol, avión,
tu familia está en peligro y tienes un documento que va a comprometer a los que te están metiendo en la cárcel, de tonto lo das a conocer, en ese momento eres hombre muerto. No hizo muy bien. Se esperó, vamos a enfriar las cosas, cambio de administración. Para su mala suerte sigue el PRD con el poder, con la sartén por el mango. Para su mala suerte. Está hablando Federico Dorin, un panista que en 2004 entregó el video que mostraba a René Bejarano recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada. Asegura que el ataque vino de liderazgos perredistas, particularmente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. PAN y PRI solo capitalizaron el fuego amigo que se dio en el PRD contra Andrés Manuel López Obrador. Dice en su entrevista que el complot ahora sí, se dio por la ingratitud de López Obrador hacia quien le dio la jefatura de gobierno y le permitió gobernar a pesar de no ser del DF. Perredistas buscaron a actores del PRI y del PAN para ajustar cuentas. Añade que el tema no tiene que ver con el PAN ni con Carlos Salinas o Diego Fernández de Ceballos. Oye, qué pesados se llevan. Y pues sí, son políticos, ¿no? Y en política, lo dice el príncipe, los enemigos son de a de veras, ¿o no es ahí donde aparece esa frase? Y los amigos son de mentirijillas. Mentiras. No, pero este nunca fue amigo de los que mencionan. No, pero el complot, el diseñar y el echar a andar una maquinaria política así que causó conmoción en el México también entero. El jefe Diego se jactaba de haber llevado a cabo todo esto. No se le ocurrió pensar que Cuauhtémoc Cárdenas intervenía. No tenía por qué. Pues la verdad es que se sigue manejando el lodo en estas campañas asquerosas en donde le hacen a uno ver que algunos dramas no son tales, sino que son trampas. ¿Qué tal un poquito de cada uno? Dorin no va a señalar con el dedo a alguien tan importante dentro del PAN como es el señor Diego Fernández. Y por otro lado tampoco va a señalar a un expresidente, por favor. Si Dorin fue el del correo del zar, él fue el que entregó los videos y todo. Él está metido hasta el cuello y sabe perfectamente quiénes fueron. Y por otro lado, pues yo tampoco daría por descartado el que el ingeniero Cárdenas y Rosario se hubieran aliado en contra de López Obrador. Y ahí el mejor medio era el mismo Carlos Ahumada. Entonces, ¿qué tal un poquito de cada uno? No decir este no, este sí. Yo creo que un poquito de cada uno se unieron fuerzas y finalmente salieron todos ganando. En una referencia que hace Carlos Ahumada en su libro, y que después retoma en la entrevista que le acaban de hacer en su penthouse, dice: a mí personalmente me dio el señor Salinas algo para Rosario. O sea que había una comunicación interna, y si vemos que la misma Rosario visitó a Salinas en un momento en su casa y platicaron de cosas importantes, entre otras la posición de López Obrador, pues no sería difícil, unos por un lado, otros por el otro, y el vínculo entre Dorin y Rosario, y ahí se dio todo el juego macabro. Creo que pudiera ser, pero decir el ingeniero no se iba a ocupar de esto, ay, ajá, claro que se iba a ocupar, tan se iba a ocupar que anda todavía ahorita como sal de ajo en todas las mesas, buscando la presidencia del PRD. Sí, no hay ninguna evidencia previa o fuente adicional que señale que Cuauhtémoc estuvo involucrado. Pero no se puede, Mario. No la hay. No se puede. No es que no haya, es que trataron de borrarla desde el principio. La cosa está bien hecha, es una trampa.